Hola, soy Santiago García. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a la inauguración de esta exposición sobre las meninas, el cómic que hemos hecho el gran Javier Olivares y yo. Me encantaría poder estar allí ahora mismo con todos vosotros, disfrutar de vuestra compañía y disfrutar de esa magnífica exposición que ha preparado Javier, pero lamentablemente, como podéis ver, no estoy en Madrid, así que tendría que conformarme con saludaros a través de la pantalla. En todo caso, me gustaría poder contribuir de alguna manera a redondear el retrato de nuestro proceso de trabajo que ha preparado Javier, enseñando algunos materiales que no vais a encontrar en esas vitrinas y en esos marcos, y eso es lo que voy a hacer muy brevemente. Si queréis podéis acompañarme a casa y os lo enseño. Venga. Bueno, ya estamos en casa. Bienvenidos a mi cubil. Os voy a enseñar algunos de los materiales que tengo aquí que no vais a ver en la exposición. Aquí tengo el montón de los proyectos terminados, proyectos en curso, proyectos futuros. Y aquí tengo algunas de las carpetas y apuntes que pertenecen a las meninas. No todo, porque en Madrid se quedaron muchas cosas, pero algunas me tuve que traer para poder terminar aquí el guión en su momento. En esta carpeta, por ejemplo, tenemos un auténtico incunable. Este es el proyecto original que hicimos Javier y yo en 2008, cuando pusimos las primeras piedras de esta idea. Preguntadle a él en qué circunstancias hicimos eso. Aquí tenemos lo que era mi proyecto escrito, planteando toda la novela gráfica, y luego las páginas primeras de prueba que hizo Javier. Este es el perro del cuadro, que formaba parte de una doble página de entradilla. Y luego estas páginas aparecen también en el libro, tal y como se ha publicado, pero estas páginas son diferentes. Javier las redibujó todas para la versión final que se ha publicado. Esta es la infanta y esta es una de las curiosidades. Por ejemplo, podéis ver que en esta secuencia, que también aparece en el libro publicado, originalmente utilizamos una fotografía del cuadro del matrimonio de Arnolfini, que luego Javier en la versión final redibujó. Y bueno, todas estas páginas fueron las que dieron origen al proyecto, incluida esta de la visita de Rubens y Velázquez al Escorial, que fue una de las primeras que me hizo concebir cómo podían llegar a ser las meninas y cómo podía llegar a ser mucho más de lo que en principio había imaginado. Incluso aquí al final tenemos nuestras direcciones, teléfono de contacto y el carnet de identidad y todo. Es probablemente la primera prueba tangible de asistencia a las meninas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos apuntes, notas de documentación, más páginas, algunos de los primeros bocetos de Javier que corresponden a este primer proyecto, es decir, son previos incluso a la realización de esta historia. Aquí tengo el guión de 18 de noviembre de 2008, que corresponde también a este proyecto. Contratos, más contratos, porque los contratos los fuimos cambiando a medida que pasaba el tiempo. Aquí otra versión de guión, una cronología de Velázquez, esquemas de la historia, más notas, más notas de documentación de libros, en fin. Un montón de papeles de los que tendré que librarme en algún momento. Esto es una versión completa del guión impreso, encuadernado. Esta es la versión 2 del 10 de abril del 2013. Al contrario que las páginas que Javier tiene en la exposición, que están decoradas por él mismo y eso les da un valor incalculable, este está completamente limpio. Lo imprimo solamente a efectos de poder consultarlo yo con más facilidad. Este es el guión de una historieta de una página que hicimos Javier y yo el año pasado para publicarla en El País Semanal, también sobre las meninas. Y aquí tenemos, en esta carpeta, tenemos más papelotes y tenemos también cuadernos. Estos son algunos de los cuadernos en los que yo voy tomando notas de todo tipo. Tanto tomo notas de documentación como a veces voy apuntando ideas para escenas. Esto, por ejemplo, es muy curioso porque es un esquema
de cómo debería funcionar toda la estructura del libro, es decir, cómo se intercalan las escenas de los diferentes artistas de las diversas épocas con la historia de Velázquez en el pasado, con la historia de Velázquez con la Santa Orden y qué es lo que, digamos, rodea a cada una de esas secuencias y cómo se interrelacionan entre ellas. En fin, como veis es un rectángulo con unos cuadrados y unos círculos, pero viene a ser un sofisticado plano de cómo va a funcionar todo. Aquí hay muchas cosas anotadas, aquí hay muchas revelaciones y epifanías de cómo iba a acabar teniendo su propia forma la historia. De vez en cuando hay incluso algún pequeño bocetillo que, como podéis ver, la diferencia entre mis dibujos, esto por ejemplo es la doble página en la que Velázquez llega a Italia y le vemos primero en Venecia, luego en Roma y luego en Nápoles. Podéis ver que de mis garabatos paleolíticos, luego Javier crea una gran obra maestra barroca. Pero en el caso es que en esencia muchas veces un monigote te sirve para entender una historia, ¿no? Por lo menos si sabes lo que estás dibujando. Como veis, bueno, notas, notas, notas. Aquí veo una que pone Sapristi. En fin, creo que no aparece ninguna vez en todo el libro. Aquí hay más notas, más esquemas. Esto sería la primera página, el cortejo fúnebre. Como veis, tiene poco que ver con lo que luego dibujó Javier. Y notas, escenas... Esto es un poco todo lo que uno va haciendo de un cómic antes de que pueda llegar a dibujarlo el dibujante. Y como veis, por ejemplo, la doble página de Juan de Pareja, en la que aquí sí puedo decir que he superado a Javier, porque se parecen más mis dos Juan de Pareja que los dos que llegó a dibujar él. Y muchas veces lo único que me importa a la hora de planificar una página es simplemente la distribución de las viñetas, saber cuántas van a ir en cada una, o a veces colocar los diálogos como dejando el hueco para el dibujo libre. En fin, hay toda una variedad de técnicas que uno utiliza a la hora de planificar un cómic y a veces necesitas una cosa para una escena y a veces necesitas una para otra. Esto, por ejemplo, es la doble página en la que Velázquez está pintando las meninas, ¿no? Entonces, bueno, voy situando cómo se va alternando cada viñeta. Es un trabajo, como podéis ver, muy entretenido, y lo mejor es que cuando yo termino, Javier apenas tiene que empezar, con lo cual esto se alarga lo suyo, no creáis. Estos son, por ejemplo, las correcciones de las meninas, correcciones que nos hace la correctora de Astiberri sobre el texto una vez ya entregado, que había... Bueno, no, perdón, no. Esas son otras correcciones que nos mandó luego. Estas son las primeras correcciones que hicimos nosotros cuando revisamos el texto completo. Entonces había que cambiar muchas cosas y bueno, se hicieron varias versiones de correcciones, más esquemas, más resúmenes, incluso una versión totalmente impresa de los bocetos de Javier, que incluso como meros bocetos son infinitamente más artísticos que los míos. Pero esto tampoco hace falta que os lo enseñe porque lo tenéis allí. Más versiones del guión y en fin. Materiales y cosas que al final se consumen todas en llegar al libro que podéis tener ahora en las manos y que podéis ver expuesto en las paredes del museo. Espero que os haya gustado y que os haya servido para algo. Y eso ha sido todo, espero que lo hayáis disfrutado y no os entretengo más. Hacedle muchas preguntas a Javier, dadle muchos abrazos, que se os ha ganado, y disfrutad ahí todos juntos y de la exposición que tenéis delante. Hasta luego.